Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 5 del libro de Marcos. ¿Has escuchado hablar acerca de las leyendas urbanas? Son esas historias mitológicas que se utilizan para infundir miedo en las personas. La historia que hoy veremos parece ser una historia urbana de un joven que vivía en los sepulcros. La Biblia lo llama el endemoniado Gadareno. Creo que muchas personas pudieron utilizar a este joven para infundir temor a sus hijos por no hacer la tarea o tal vez por no comer las verduras. Sin embargo, esta sí fue una historia real. Su vida cambió después de aquel encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetar ni aún con cadenas. Después que Jesús atravesó el mar de Galilea, después de haber despedido la gente, tal vez Jesús quería tener un encuentro con sus discípulos a la orilla de la playa. Pero justo cuando baja de la barca, aparece este hombre endemoniado. Este hombre que tenía características particulares y que a través de esta historia Jesús nos dejaría una lección muy valiosa para nuestras vidas. Por ejemplo, la ciencia ha determinado que el cuerpo está compuesto de varios elementos, entre ellos el fósforo, el azufre, el hierro, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, entre otros. Si nosotros sumamos estos elementos o un cuerpo se descompone en estos elementos, fácilmente podrían, según los científicos, determinar el valor de una persona por los elementos que puedan ser extraídos de él. Sin embargo, Jesús, a través de esta historia, nos demuestra que el ser humano tiene un valor incalculable. En ese momento, según el registro bíblico, dice que los demonios, cuando Jesús respondió cómo se llamaban, dijeron: nos llamamos legión. Una legión está compuesta por 6,000 demonios. Imagínate entonces cuántos demonios atormentaban a este hombre. Cuando Jesús se disponía a expulsarlos, ellos le pidieron que no los desechara o los echara de ese lugar, sino que los enviara a un hato de cerdos que pasaba por ese lugar. Un hato de cerdos está compuesto por 2,000 unidades. Significa entonces que en ese momento 2,000 cerdos iban pasando por ese lugar. Recordemos que era una región dada mucho para que las personas pudiesen manejar su economía a través de este rubro. Ahora Jesús tiene que tomar una decisión. 2,000 cerdos. Actualmente un cerdo puede costar hasta $450. Si multiplicamos esto, estamos hablando de $900,000 que costarían esos cerdos en este entonces. Si lo colocamos en moneda nacional, estaríamos hablando de un poco más de 21 millones de lempiras. Jesús debía tomar una decisión: o este joven o los cerdos. La gente en aquel entonces era fácil tomar la decisión porque su economía giraba en torno a ellos. ¿Qué decidió Jesús? Notemos lo que registra el versículo 13. Y Jesús les permitió, y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2,000. Y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero y en el mar se ahogaron. Se perdieron los cerdos, se perdió tanta cantidad de dinero. Pero para Jesús era más importante aquel joven que cualquier cantidad de dinero que pudiese estar en juego. De esta historia aprendemos algunas lecciones. La primera de ellas es que Jesús siempre llega en el momento y al lugar correcto. La segunda lección
es que lo que la gente no puede hacer, Jesús sí lo puede hacer. La tercera lección es que para Jesús una persona es muy valiosa. Si tú fueras el único ser en esta tierra, Jesús hubiese venido a morir por ti. Una lección más que aprendemos es que Jesús suple todas nuestras necesidades. Las necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. El Señor tiene en sus riquezas en gloria para suplir cualquier necesidad que tú tengas. Y última lección que aprendemos es que cuando Jesús hace algo en nuestra vida, no podemos callarlo. Cuando este joven recibió el milagro, dice el versículo 20, que empezó a contar en Decápolis, es decir, un lugar que era comprendido por 10 ciudades. Y allí él comenzó a hablar de las cosas que Jesús había realizado en su vida. Pero para finalizar en esta hora, hay algo muy particular que Jesús le pidió a este joven. Y es que Jesús le dijo, ve y muéstrate a los de tu casa y diles las cosas que el Señor ha hecho contigo. Aquí hay dos principios que quiero resaltar. El primero es que Jesús dijo, ve y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Él no dijo, cuéntales lo que yo hice. Jesús estaba dándole la gloria en ese momento a su Padre. Y es que todo lo que tú y yo hagamos, todo debe glorificar el nombre de Dios. Nunca nosotros debemos pretender llevarnos la gloria o los méritos. La gloria es para Dios. Y el segundo principio es que cuando Jesús nos envía a testificar, Jesús nos pide que lo hagamos con el círculo de nuestra familia. En nuestra familia hay muchas personas que aún no conocen de Jesús y necesitan conocer estas grandes verdades. Ve y dile a tu familia cuán valiosos son ellos para Jesús. Tú vales mucho para el Señor. Nunca permitas que alguien te desvalorice. Nunca permitas que alguien te diga que no vales para nada. Tú vales mucho. Vales la sangre preciosa de Cristo Jesús, quien pagó un precio muy alto por tu rescate. Hoy el Señor nos invita a que le contemos a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Te gustaría hacerlo? Comienza por los de tu casa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque al igual que este joven, su vida fue transformada. La nuestra también ha sido tocada en algún momento. Ayúdanos a cumplir la misión de contarles a otros lo que tú has hecho por nosotros. Que no callemos y que podamos difundir tu fama por todos lados. Que la gente sepa que Jesús está pasando por este lugar. Que Jesús está pasando por nuestra ciudad. Que Jesús está pasando por nuestro hogar, por nuestra familia. Queremos que por favor toques la nuestra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.